Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda II. Bienvenidos al episodio 49 del programa. Soy Walter Rotella y este episodio va durante el sábado 27 de marzo de 2021 desde Montevideo, Uruguay. El canal Radio Huellas de Pedro Buda II está en iVoox. Página en blanco. Escucha mi voz, llenando los sentidos, tocando sentimientos, amando los encuentros con la página en blanco, que te llena de magia, te habla de sueños, te atrapa en historias sin tiempos. Cerrando los ojos te imagino así, compartiendo momentos. Seguro sentiste ser el niño del cuento, o se vino a tu mente aquel amor, el primero, o bailaste feliz, miraste la luna, todo a través de esta página en blanco, junto a Walter Rotella y el poeta y escritor invitado. Se va llenando de luz, de anécdotas, de vida, y se va escribiendo así, junto a tu compañía, esta página en blanco. Susana Nacente Sandoval, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Este programa lo pueden escuchar en iVoox, TuneIn y en Spotify. Hoy presentaremos exclusivamente el espacio charlando con el autor que está frente a la página en blanco, debido a la extensión de la entrevista. Nos visita la escritora uruguaya Verónica Lecomte. Deseamos agradecer a los autores que están enviando audios para compartir en este podcast. Y además, adelantarles que en breve estaremos presentando un nuevo programa, otro podcast, donde exclusivamente estaremos compartiendo los audios de los autores leyendo sus textos. Pero eso será en poco tiempo más y estaremos avisando por los canales habituales, como el blog asociado a este programa. Hoy tenemos en el espacio charlando con el autor que estaba frente a la página en blanco a la escritora uruguaya Verónica Lecomte. Ella nació en Montevideo, Uruguay, en 1964, es escribana y ha intervenido en publicaciones sobre Derecho Internacional Privado. Fue asistente de una cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República durante 8 años. Ha participado de los talleres literarios de Roy Berocay, Alberto Galo y Carlos María Domínguez. Tiene varios libros publicados, entre ellos El lugar de las cosas ocultas, novela 2010 de editorial Alfaguara, Cuando el mar se ilumina, una novela de 2013, y El club de las uruguayas fantásticas, es una novela de ficción para niños que se publicó en 2021. Es la más reciente publicación, siendo que está disponible en librerías de todo el país y venta online a través de la tienda Santillana Uruguay desde el pasado 5 de marzo del corriente año. También mencionaremos otros títulos como Luna, novela publicada en 2016, por lo que leo, Santillana, Valentín, del género cuento, temática infantil 2017, lo que leo, Santillana, y también cabe mencionar Y si somos amigos, 2018, Luna Nueva, Santillana, Valentín y el mar 2019, lo que leo, Santillana. Actualmente esta escritora dirige un taller de escritura creativa para jóvenes y adultos. Bienvenida a Página en Blanco, Verónica. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por esa estupenda presentación. Muchas gracias. Un placer tenerte en Página en Blanco. Como en este espacio buscamos conocer sobre el camino de los autores, sobre su encuentro con la escritura y su proceso creativo, iniciemos esta entrevista planteándote que nos cuentes brevemente cómo te acercaste a la escritura, a la literatura, siendo que eres escribana de profesión. Trabajo que nos remite, al menos a mí, al deber ser, a la cosa jurídica, al orden y a la mirada más científica en el sentido de lo medible, comprobable, ajustada al orden que emana de las normas. ¿Cómo fue tu ingreso a la escritura creativa?
Bien, mira, yo siempre me gustó mucho leer, ¿no? De chica me atrajo mucho la lectura y siempre fui muy, no sé si decir distraída, pero un poco distraída, de imaginar, ¿no? De estar imaginando permanentemente cosas, un poco como volarme en otros mundos. En realidad después, hice la carrera y tuve la posibilidad de participar en un taller de escritura de Roy Berocay, y ahí fue donde empezó todo, digamos, donde se hizo como tangible la posibilidad de empezar a escribir y de que Roy con su inmensa generosidad me apoyara mucho en ese camino de la primera novela. Y bueno, a partir de ahí fue como que se abrió una puerta que he seguido tratando, digamos que caminando por ese caminito en la medida que me lo la editorial, mi imaginación, claro. y las posibilidades y de las otras actividades. Porque requiere tiempo, la escritura requiere un trabajo que en general no se ve, ¿verdad? Sí, por supuesto. No, escribir lleva mucho tiempo en varios aspectos, lleva mucha energía, lleva tiempo de estar, más allá de que de repente no tenga una connotación directa con la página. Estar en el texto, estar en la historia, claro. Vivir la historia distrae, saca de otras cosas. A mí me pasó muchas veces de estar en la calle, de estar haciendo cosas y estar en la historia, claro. Pensando y viviendo los personajes y escuchando diálogos que tenían, que bueno, después tenía que llegar a mi casa y escribirlos, pero lleva como todo ese entusiasmo, también esa preocupación a veces de que algo no sale, de que a ver qué vuelta le doy a esto. Es un proceso creativo constante, más allá del momento que uno se enfrenta al papel o al ordenador, ¿verdad? Es una cosa constante. Sí, cómo convivir. A veces depende un poco del tipo de historia, ¿no? Si es una novela, si son cuentos más cortos, pero igual, a veces los cuentos infantiles, de repente el cuento, al ser más breve, no es más de, yo qué sé, dos carillas, una cosa así. Entonces, bueno, empieza y termina, tal vez rápido el proceso de escritura. Pero en otro tipo de, por ejemplo, en la novela, que suele ser bastante más larga, digamos como la dedicación a la temática, ni hablar después de escribirla, de hacer las correcciones, de todo el proceso de edición, que lleva mucho tiempo. Lleva tiempo material y tiempo emocional. ¿Qué aporta al ser humano la creación literaria, la escritura de ficción? ¿Complementa otras formas de comunicación, de visión del mundo, o distrae de otras miradas? ¿Tú decís como escritora o como lectora? ¿O como escritora y quizás también como lectora, sí, claro. Ahí va. Mira, yo la verdad que yo nunca me pregunté, yo no soy de preguntarme demasiado el por qué o el para qué lo que hago. El para qué de repente sí, el por qué no tanto, porque me gusta como mantener una sorpresa conmigo, ¿no? Trato de no hacerme con mis pocas herramientas de psicoanalizarme por qué escribí tal o cual cosa. A veces me doy cuenta de alguna cosita, pero en general trato de no autoanalizar mi obra desde el punto de vista de por qué hice tal o cual cosa o por qué elegí tal o cual tema. Claro. Pero en lo que a mí respecta de por ejemplo, mi experiencia como lectora, a mí me parece que la literatura aporta una mirada del mundo que en muchos casos a veces hasta se adelanta a otras disciplinas, ¿no? Que creo que en muchos casos de muchos autores no siempre es por la formación que tienen, sino por una especie de intuición o de conocimiento previo que lo vuelcan a través de la ficción. Sí. No quiero hablar de mí, en este caso no, porque no, me parece que no sé, no me siento cómoda hablando de que yo escribo y voy a dar una visión que va a ser diferente o trascendente para alguien, pues creo que no, pero creo que la literatura tiene ese rol en muchos casos. Claro, sí. Sí,
Creo que después a veces se teoriza alrededor de el hecho literario, se analiza mucho, que es correcto, está bien, me parece, digo que está bien, y a veces surgen hasta, bueno, miradas de fenómenos, de hechos, de no sé, que abordan de repente determinadas obras literarias a partir de la literatura. Claro. Entonces me parece que, y bueno, y también la literatura tiene una función que no es solo trascendente, sino, bueno, el entretenimiento, la distracción. Claro, tiene otros aportes. Claro, claro. Sí, también hay distintos tipos de literatura, lo cual me parece también que está bien, que el acercamiento de las personas, del ser humano a la ficción escrita, sea a través de diferentes estilos, de diferentes géneros, diferentes autores. Me parece que está bárbaro, que forma parte de la diversidad y habilidades, porque no todo el mundo llega a la lectura con el mismo escritor o con la misma obra, por excelente que sea, ¿no? Sí, exactamente. La profesión que elegiste insiste en tu escritura de algún modo, y por otro lado, ¿cuánto repercute lo que escribes en tu trabajo o en tu modo de pararte al momento de ejercer tu profesión? Las dos actividades, escritura y la profesión en que te desarrollas, ¿una incide en la otra de algún modo? ¿O por lo menos te has dado cuenta? No, creo que no, que yo lo haya pensado, que lo haya advertido, no. Creo que no. Conviven, digamos. Conviven. Creo que sí, que yo me siento muy a gusto, muy feliz, más allá de los conflictos que tiene el escribir, ¿no? Sí. Por lo menos para mí, en muchos casos se me han presentado conflictos y desasosiego, inquietud y podré con esto. Claro. Pero en términos generales es una actividad que hasta el día de hoy, no sé, mañana, es una actividad que a mí me gusta muchísimo desarrollar y que la disfruto. Claro. El notariado, bueno, podría vivir sin él. Claro. La escritura, no sé, pienso que también, o sea, si tengo que dejar de escribir, no voy a morir, pero disfruto hacerlo. El notariado, bueno, podría prescindir. Claro. O sea que no sé si hay como algo que ni que se vinculen, ni que creo que son con áreas totalmente distintas. De mi persona. Claro, porque muchas veces es eso, es decir, uno puede desarrollar determinados aspectos de la personalidad o de los deseos o de las inquietudes, y otra actividad te permite desarrollar otras inquietudes, en todo caso capaz que complementarias. Vayamos al 2010, ese año en que publicas El lugar de las cosas ocultas. Es una novela que incluye temas de abuso sexual y violencia de género, según leemos en un informe elaborado por María Figueredo Fraguas de la Universidad de York, informe titulado El lugar de las cosas indecibles, el silencio en la estrategia novelística de Verónica Lecomte, que desmorona el orden discursivo de la violencia. Partiendo del análisis que hace Figueredo, podría decirse que al escritor le cabe una función de compromiso con la sociedad, de decir lo que no se quiere decir, de mostrar eso que se naturaliza, que se invisibiliza, a fuerza de costumbre. ¿Qué piensas al respecto en cuanto a una suerte de rol del escritor? Para algunos escritos, en todo caso. Bueno, yo creo que uno en la elección que hace de los temas o de las historias que cuenta, está tomando partido, consciente o inconscientemente, por determinadas posturas, ¿no? ¿Qué tipo de personaje se elige? Claro. A mí a veces me cuesta un poco esto de sentir que hago algo más que escribir sobre algo, ¿no? Porque me parece que me estoy colocando como una, no sé, un atributo que siento que me queda como grande. Pero bueno, sí, en el lugar de las cosas ocultas, en la elección, de la temática, de cómo verla, de cómo contarla, de qué transmitir, de por qué caminos ir, bueno, se está tomando una posición que obviamente sí es la mía, ¿no? En muchos aspectos puntuales de lo que es el hoy en este tema. Claro.
Bueno, ahí de repente es donde está un poco la respuesta a la pregunta que tú hiciste al principio, de cuánto podía influir un escritor, si era, bueno, claro, historia y punto, si había algo más. Claro. Yo creo que es la postura frente a la vida que uno tiene, ¿no? Claro. Pero digamos que no, es decir, al momento de escribir no te pones a pensar en esos aspectos. Es una cosa que puede venir en el análisis después, pero no al momento de la escritura, ¿no? No, en mi caso no. Claro, en mi caso no. En mi caso no. Uh-huh. La historia va surgiendo, obvio, voy analizando cosas y después no es ingenuo, que después hay una etapa de revisión, de corrección, y ya cuando te van a editar también está la cantidad de ojos que miran lo que escribiste y en muchos casos opinan. Ojos me refiero a lectores, sí, que de repente contraten la editorial, las personas que están en la editorial te hacen comentarios que siempre son grandes aportes, ¿no? Porque así sean que no estén a favor de algún aspecto o algún elemento de la trama, bueno, ahí es donde en mi caso, bueno, tuve que revisar, bueno, a ver esto que me están diciendo, claro, qué pasa, y a veces reafirmar, no, esto es así por tal cosa, claro, ¿no? O a veces sí, capaz que tenés razón y bueno, sí, voy a ir por otro lado, y a ver, siempre con una intervención ínfima, por lo pronto en mi caso, de mi experiencia, es mínimo, pero bueno, claro, a veces hay alguna sugerencia, como la que te hace cualquier lector que está colaborando a veces en algo que haces, claro, que te dice, ay, pero y fulanito, y tal personaje, y tal otro, no podría tal cosa o tal otra, y bueno, y ahí eso enriquece también, escribe. Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda II. Del texto mencionado antes, cito textualmente: dominado por el personaje central del Dr. Pérez, un hombre que intenta hacer sentir culpable de su propio abuso a su esposa, Margarita Pérez, la narración despierta, dice la autora del informe, una toma de conciencia de lo que esconden las apariencias sociales para decir lo que nadie quiere ni decir ni saber. Planteo entonces, como sociedad, hemos estado dejando que pasen cientos de pequeños y grandes abusos sin decir, sin hacerlo visible, por el que dirán, por miedo, por no contar con una sociedad dispuesta a escuchar, a no seguir fingiendo que no pasa, que no existe. De algún modo hoy se están dadas las condiciones para empezar a decir. Bueno, sí, eso que tú preguntas, sí, afirmativo, lo que tú planteas como pregunta, afirmativo, ¿no? Lo respondo yo que sí. Sí, que ahí la sensibilidad se va modificando, ¿no? Claro. Con el paso del tiempo, lo que se siente y lo que se percibe y lo que se ve y lo que no se ve, dónde se pone el foco, había muchas cosas que eran invisibles, claro, ¿no? ¿Dónde está lo que se esconde? No existe, no tiene, no, ¿qué pasa con eso? No, claro, genera nada, no genera dolor, no genera sensación de poder, bueno, todo eso, ¿no? No existe, no se ve, no hay nadie que lo mire. Yo creo que las miradas han ido cambiando, estamos mirando lugares que antes eran invisibles, que estaban en oscuro, digamos, sí, donde además, a nivel de esto, de esa temática en particular de la violencia de género, ya no doméstica, sí, más amplio, sí, formaba parte de lo que se naturalizaba. Había una cosa natural en la cual también en los ámbitos privados se tapaba, se escondía, porque era el ámbito familiar o, ¿no?, de los vínculos más cercanos. Entonces, claro, era como avergonzante mostrar lo que pasaba, cada casa es un mundo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que se da en todos los ámbitos. Sí. Tenemos como una sensibilidad educada de una determinada manera por todas las estructuras, sí, que nos forman, familia, escuela, etcétera, uh-huh, y bueno, y nos formamos como seres humanos con todas esas directivas, ¿no? Sí. Y bueno, y de a poco empiezan a cambiar cuando se empiezan a romper. Alguien rompe por aquí, alguien rompe por allá, es como que se van haciendo pequeños agujeritos para, claro, mirar aquello que está como tapiado. Según el mismo texto citado anteriormente y que hace referencia a una entrevista mantenida entre la investigadora Figueredo y tú, señalas en esa entrevista que a las lectoras de la novela les parecía muy realista, en tanto tú
la considerabas un poco caricaturesca y que temías tú haber exagerado los rasgos, tanto del victimario como de las víctimas. Si puede definirse a las relaciones de las personajes, de un modo tan estricto. ¿Te sorprendió esta opinión de las lectoras de que fuera como que lo estabas describiendo a lo que conocían? Me impactó. Ajá. Me impactó, sí. Recuerdo puntualmente una persona, una mujer, que me dijo, me impresionó muchísimo porque cuando lo leí era mi marido. Entonces, claro, yo no sabía qué contestarle porque dije, le iba a decir, ay, qué horrible, ay, ¿cuándo te quedas sin? Sí. No le dije nada, No, sí, me sorprendía la familiaridad con que asumían la novela, claro. lo cercano en muchos casos, y claro. La cantidad de gente que me dijo, incluso hablando así, ¿no? En un grupo, como fulanito, como fulanita, o como claro. Igualito a no sé quién, un jefe, no sé, claro. Y con anécdotas, la cantidad de anécdotas que me empezó a contar alguna gente, claro. ¿No? Y fíjate que en este caso que pasaba esto y esto, pero cosas hasta te diría que superaban lo de la novela, claro. Ampliamente. Los tipos humanos como que se repiten, ¿no? Sí. Es decir, es como, sí. Yo siempre pienso que el escritor o por ejemplo un caricaturista como por ejemplo fue Quino, que tomó determinados personajes que son en realidad unas formas de ser que se repiten en nuestra sociedad, o como de repente uno se identifica a veces con algo que escribió Kafka y que pasaron tantos años y sin embargo eso sigue repitiendo. Probablemente como que tenemos ciertos tipos humanos, formas de ser a grandes rasgos, que a pesar de las generaciones y el tiempo y los contextos distintos, como que se repiten quizás, ¿no? Y por eso es que la gente puede identificarse en un personaje. Se me ocurre, ¿no? Que de repente eso se repite. Sí, no tengo duda. Aparte, los vínculos de poder siguen existiendo. De repente van cambiando a veces los matices, quiénes son los que lo actúan, los distintos agentes se modifican, a veces se invierten, claro. Pero los vínculos de poder, el abuso del poder, la manipulación, son cosas que existen en diferentes ámbitos y de diferentes maneras, ¿no? Claro. Entonces, claro, es como muy reconocible. Sí. Lo que está sucediendo ahí, digamos, entre comillas, la víctima no tiene otra opción o no conoce otro mecanismo que ser de esa forma, ¿no? Que claro. Vivir de esa manera, y también hace a ese sistema, porque no tiene una voz, no reconoce una voz propia como para decir, no, esto no, claro. Esto no lo quiero hasta acá, más allá de que pueda, no la conoce, nunca la ha escuchado, entonces se reitera el esquema. Cuando el mar se ilumina es uno de tus títulos, 2013, de sello Santillana, de Alfaguara en Uruguay. Es tu segunda novela, la cual pude leer brevemente, donde también se narran aspectos de violencia y muertes que los personajes prefieren, si no ocultar, al menos no hablar, no denunciar enseguida. ¿Podría decirse que esta novela es una suerte de continuación de El lugar de las cosas ocultas? O respecto de esta novela, ¿puedes contar qué tiempo te insumió además escribirla y en todo caso compararla con la anterior en lo que refiere a tiempo de escritura y a su proceso creativo? Bien, sí, tuvieron procesos muy distintos en cuanto al no sé si al tiempo, pero al contexto, porque El lugar de las cosas ocultas la escribí íntegramente estando en el taller de escritura. Entonces empezó el taller y al poco tiempo empecé a escribir la novela, y bueno, fue como la escritura casi ininterrumpida mientras funcionaba el taller. Yo tenía taller y paralelamente escribía la novela. Claro. Cuando tuvimos las vacaciones del taller, bueno, ahí dejé de escribir. Ahí claro. Fue como que vinieron mis vacaciones también. Cuando retomé el taller, la terminé. O sea que fueron 2 periodos de taller, 2 años. Que 2 años no son 2 años de 24 meses, ¿no? Claro, sino claro. 2 años. 2 periodos. Claro, 2 periodos, que habrá sido 1 año y medio en realidad. Y bueno, después, cuando el mar se ilumina, fue diferente,
porque yo ya tenía como la idea de lo que quería escribir, ya estaba publicado El lugar de las cosas ocultas, entonces le planteé a la editorial la idea que tenía de la novela y bueno, lo que ya había empezado, y bueno, ahí vino el proceso con ellos. Entonces ya la segunda novela, Cuando el mar se ilumina, el trabajo fue distinto, porque yo ya ahí no estaba en taller y bueno, tenía como un sistema de escritura que escribía todos los días, cuando terminaba las cosas, que era de noche. En eso sí, en los dos casos coincide que siempre escribí de noche, cuando terminaba las tareas, digamos, de todo el día, claro. Sobre todo la primera, que mis hijos eran más chicos, y bueno, cuando no había ruido, era a partir de las 11 de la noche, las 12, ¿no? Cuando el mar se ilumina, más o menos lo mismo, cuando yo me podía ir a mi dormitorio y cerrar la puerta, ahí escribía. Y después los fines de semana. Pero bueno, sí, fue distinto en ese aspecto, que además, bueno, ya la editorial estaba en la vuelta, porque ya había publicado una. Entonces, para mí, como en el proceso digamos, emocional y psicológico, era diferente, porque ya tenía una publicada, entonces estaban como otras posibilidades más conscientes de que pasara algo. En la primera no, la primera yo escribía porque la quería escribir, porque salía. Sin presión. Digamos, sin ninguna perspectiva, sin ninguna ilusión de qué iba a pasar con eso, podía no pasar nada. Claro. Sí, en el tiempo sí, porque cuando salió publicado, terminó el proceso de Cuando el mar se ilumina, empecé ya con, El lugar de las cosas ocultas, ya empecé con Cuando el mar se ilumina, o sea que aproveché ahí el envión. Claro. En este año 2021 nos trae, de la mano de la editorial Santillana, tu novela El Club de las Uruguayas Fantásticas. Una novela de ficción para niños a partir de 10 años de edad, según lo que fuimos leyendo, que parte de una investigación que realizaste, según entiendo, sobre la vida de 15 mujeres uruguayas que tuvieron roles importantes y fueron referentes en el tiempo y el espacio que les tocó vivir. ¿Qué nos puedes contar sobre esta última publicación? Bien, bueno, esta está recién salidita del horno. Hace poquitito. Bueno, esta novela sí es para niños. Me encantó hacerla, realmente lo disfruté, porque tiene la conjunción de las historias reales de esas mujeres que seleccioné, y además la parte de ficción, porque bueno, es una novela en la cual la protagonista es una niña que se llama Olivia, que recibe un día una invitación a un club de mujeres fantásticas, y bueno, a partir de allí cambia la vida sustancialmente, porque empieza a vivir con cada una de esas mujeres que van apareciendo en su vida. Tiene alguna aventura, alguna situación, acompaña a alguna de esas mujeres en algún momento en particular, todo a través de una suerte de viajes en el tiempo, en los cuales la forma en que, digamos, Olivia llega a esos mundos diferentes al suyo, es diferente en cada historia. No hay un objeto ni una puerta, sino que ella es llevada o sucede que aparece en otro momento, en otro lugar. Es una niña que vive en el 2019-2020, ¿no? Es una niña contemporánea. Claro. Nuestra. Y que de repente pasa a vivir otras instancias totalmente en otro espacio-tiempo. Exacto. Y bueno, las mujeres me llevó mucho tiempo elegirlas y bueno, estudiar y buscar, porque no era solamente, que no es poco, ¿no? Contar una biografía de esas mujeres en un tono amigable para niños, no era ese el objetivo, sino que el objetivo era que la protagonista de la novela, Olivia, tuviera una interacción con esas mujeres, y bueno, ahí había que buscar el aspecto de alguna de las mujeres de la historia uruguaya pioneras, o que se habían destacado de repente, o que habían sorteado alguna dificultad, donde una niña de aproximadamente 10, 11 años pudiera acompañar, ¿no? Esa peripecia o esa situación. Entonces, bueno, anduve buscando
descubrí que era interminable la lista de mujeres uruguayas que me hubiera gustado incluir. Uh-huh. Pero lo genial fue que leí mucho, que me enteré de muchas cosas, que descubrí muchísimas cosas muy interesantes. Entonces fue muy grato, fue muy laborioso el proceso, pero fue muy agradable. Ese trabajo del escritor que de repente no se ve, un trabajo de investigación muchas veces para poder escribir sobre un tema y que a veces no se ve, es parte de la escritura. Sí, lo bueno también no solo la consulta de textos o de documentos o de diarios, sino buscar personas de repente que conocieran más del tema, o personas, en el caso una de las mujeres que es Mirta Bani, tuve la suerte de poder hablar con ella, me recibió en su casa, o sea que fue de primera mano, me contó una cantidad de cosas, de sus recuerdos, le pude preguntar hasta de qué color, cómo usaba el pelo, si se pintaba las uñas, si tenía el pelo corto en tal época, porque a veces para presentarla en la ilustración, ¿no? Claro. Cosas mínimas, pero charlar de una cantidad de cosas, y así otras personas que también me ayudaron a veces en el rumbo, ¿no? Andar claro. Por acá, buscar por acá. En la parte de Guyunusa, por ejemplo, uh-huh. Que hay muy poco material de Guyunusa, sí. En su vida pacífica, no digo pacífica sí. Hasta por ahí nomás, pero sí. La vida, claro, cotidiana, hay o textos muy viejos, pero no hay demasiada cosa, obviamente. Lo que más se conoce es a partir de que es trasladada a Francia, ¿no? Sí. Entonces, allí me aportó muchísimo el tener contacto con algunas de las organizaciones de descendientes de charrugas, Mónica Michelena, Gerardo Sosa, La Vidal, que me aportaron muchísimo. Así que sí, fue una tarea como de investigación, la Biblioteca Nacional imprescindible, porque claro. Accedí a cosas como los diarios de la época del 52 para encontrar noticias sobre las Olimpiadas para Estrella Puente, que me dieron acceso a noticias periodísticas donde de repente estaba transcrito lo que había dicho Estrella. Claro. Es una fuente bárbara. En algunos casos está textual en la historia, ¿no? Sí. De Estrella con Olivia. Y así con todas las mujeres, ¿no? Claro. Hay... Mira, por razones de tiempo tenemos que ir terminando esta entrevista. Tengo muchas más preguntas, así que voy a estar convocándote para otra entrevista. Pero te voy agradeciendo tu participación en Página en Blanco. Muchísimas gracias, Verónica, por este tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a ti por la generosidad y por tenerme en cuenta y darme esta posibilidad de contar. Espero que haya sido agradable, por lo menos después para tus escuchas y tus lectores. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. En el episodio de hoy hemos utilizado música libre de derechos de autor de EU Producciones Musicales de Ezequiel David Urbano, compositor, arreglador y productor musical argentino. Los temas musicales de cortina y fondo son This is a Jazz Space de Midnight North y Run One Down de Dan Lebowitz. Esto fue Página en Blanco, programa de radio Huellas de Pedro Buda II desde Montevideo, Uruguay.